El día de nuestro aniversario, alguien me envió un vídeo de mi esposa durmiendo con un compañero de su trabajo. Para rematar, sus padres tuvieron la desfachatez de salir en su defensa. Ante esa doble traición, presenté la demanda de divorcio y los borré por completo de mi existencia. Tengo 34 años. Estuve casado con Natalie durante 6 años y trabajo como gerente de proyectos en una empresa de construcción comercial. Eso implica jornadas largas, botas con punta de acero, casco, polvo, planos y supervisiones constantes en obra. Es un trabajo exigente, pero bien remunerado y estable. Y, hasta ese momento, me gustaba lo que hacía. Ese año, nuestro aniversario cayó en martes. Logré terminar una inspección antes de lo previsto, pasé por la florería para comprar sus flores favoritas y conseguí una botella del mismo vino que habíamos servido en nuestra boda. Pensé que quizá, por fin, podríamos reconectar. Las cosas no venían bien desde hacía meses. Natalie llegaba tarde casi todos los días, pasaba la cena mirando el teléfono y nuestra intimidad se había reducido a algo esporádico, casi inexistente. Yo lo atribuía a su ascenso en la firma de inversiones. Más responsabilidades, más presión, nuevas exigencias. Había mencionado varias veces a un compañero, Ethan. Siempre lo describía como solo un colega. Decía que la estaba ayudando a adaptarse al nuevo cargo. No le di importancia. No tenía motivos para hacerlo. A unos 20 minutos de casa, mi teléfono vibró. Número desconocido. El mensaje era breve. Creí que debería saberlo. Debajo, un archivo de vídeo. Estuve a punto de no abrirlo. Seguí conduciendo unos segundos más, con las flores en el asiento del acompañante y la cena de aniversario en mi cabeza. Pero algo me hizo detenerme en un estacionamiento. Tal vez intuición. Tal vez simple estupidez. El vídeo duraba 17 segundos. Una habitación de hotel. Iluminación tenue. Cortinas baratas. La cámara estaba colocada cerca de la puerta, como si alguien hubiera apoyado el teléfono y presionado grabar. Y ahí estaba ella. Natalie. Mi esposa. En la cama con un hombre que no conocía personalmente, pero que supe de inmediato que era Ethan. ¿Dormían? Su brazo rodeándola con naturalidad. El rostro de ella en paz, una expresión que no le veía desde hacía meses. La marca de tiempo indicaba las 2:59 de la tarde. A esa hora, yo estaba revisando estructuras metálicas en una obra de la calle Cuarta. Ella estaba en ese hotel. Lo vi 2 veces. Sin parpadear. Sin respirar bien. No me temblaron las manos ni sentí presión en el pecho. Fue como si alguien hubiera apagado de golpe todo lo que aún estaba vivo dentro de mí. Me quedé allí unos 10 minutos. Los autos pasaban. Alguien tocó bocina. Yo no me moví. Luego encendí el motor y volví a casa. Guardé las flores y el vino en el maletero. El departamento estaba vacío, silencioso. Exactamente como lo había dejado por la mañana. Nuestra foto de boda seguía colgada. Su taza de café estaba en el fregadero. Todo parecía normal. Todo era una mentira. El teléfono vibró otra vez. Llego tarde, no me esperes. ¿Te amo, corazón rojo? Me quedé mirando ese corazón durante un largo rato. Luego respondí. No hay problema. Reenvié el vídeo a mi correo personal, lo subí a una nube segura y tomé capturas de todos los datos, fecha, hora, tamaño del archivo. Lo hice con precisión, como si estuviera documentando una inspección técnica. Cadena de custodia. Evidencia clara. Después me senté en el sofá y simplemente existí. No lloré. No golpeé nada. No la llamé para gritarle. Algo más frío había tomado el control. Entendí que ni las lágrimas ni la rabia iban a arreglar esto. Decidí no confrontarla esa noche. Primero iba a planificar. Actuar con cabeza fría. Porque en el momento en que dejara que las emociones mandaran, perdería el control. Y ya había perdido demasiado. Cerca de la medianoche tomé una manta y dormí en el sofá. Si preguntaba, diría que me quedé viendo televisión. Lo creería. Siempre creyó muchas cosas. A las 3 de la madrugada escuché la puerta. Pasos suaves. La luz del baño. El agua corriendo. Se estaba duchando a esa hora. Limpiándose. La cama crujió cuando se acostó. No me moví. Respiré despacio. Podía oler el jabón del hotel, distinto al que usábamos en casa. Se acomodó contra mi espalda como si nada hubiera pasado. Ahí, en la oscuridad, empecé a planear. Por la mañana preparé café como siempre. 2 tazas. La suya con azúcar y crema. La mía sola. Ella entró nerviosa, exageradamente afectuosa. Me besó la mejilla y habló con ese tono artificial que usan quienes fingen normalidad. Observé cada gesto. Cada palabra medida. No tenía idea de que yo lo sabía todo. Esa noche decidí que no sería el momento. Pero pronto lo sería. Y cuando ocurriera,
Sería limpio. Sin gritos. Solo hechos. Al día siguiente llegó a casa a tiempo. Cocinó pasta, encendió una vela, actuó como si todo estuviera bien. Durante la cena le pregunté por su día anterior. Se quedó inmóvil un segundo. Apenas uno. Reuniones todo el día, dijo. Asentí. ¿En qué hotel fueron esas reuniones? El color se le fue del rostro. Saqué el teléfono y le mostré el vídeo. 17 segundos bastaron. Las lágrimas llegaron enseguida. Dijo que fue un error. Que estaba estresada. Que Ethan ya no significaba nada. Que había terminado. ¿Cuánto tiempo? Pregunté. 3 meses, respondió mirando al suelo. 90 días de mentiras. Intentó tocarme. Me aparté. Suplicó. Ofreció terapia, promesas, cualquier cosa. Me preguntó si realmente iba a tirar 6 años por un error. Ahí supe que ya no había nada que salvar. La miré. De verdad la miré. A la mujer con la que construí una vida. A la que confié todo. Necesito tiempo para pensar, repetí, esta vez más despacio, midiendo cada palabra. El cambio en su rostro fue inmediato. Natalie exhaló como si hubiera estado conteniendo el aire durante minutos. En sus ojos apareció algo que reconocí al instante, alivio. Esperanza. La peligrosa ilusión de que todavía tenía margen, de que pensar significaba dudar, y que dudar podía convertirse en perdonar. Está bien, dijo enseguida, demasiado rápido. Está bien, tómate todo el tiempo que necesites. Yo estaré aquí. No voy a irme a ningún lado. No respondí. No asentí. No hice ningún gesto que pudiera interpretarse como acuerdo. Simplemente me di la vuelta y caminé hacia el dormitorio. Cerré la puerta con cuidado, no por consideración, sino porque no quería dramatismos. Me senté en el borde de la cama, con la espalda recta, los pies firmes en el suelo, mirando un punto indefinido frente a mí. Apenas pasaron unos segundos antes de escucharla. Su voz atravesó la puerta como una grieta mal sellada. Baja. Tensa. Urgente. Mamá, te necesito. El tono cambió. Ya no me hablaba a mí. Ahora era una hija asustada buscando rescate. Él ya lo sabe, continuó. No sé quién se lo envió, pero tiene un vídeo. Su voz se quebró de forma genuina, no ensayada. Escuché cómo aspiraba aire entre sollozos. Mamá, tienes que ayudarme a arreglar esto. No puede dejarme. Por favor. Durante casi 20 minutos permanecí sentado, inmóvil, escuchando cada palabra. No me tapé los oídos. No me alejé. Necesitaba oírlo todo. La escuché llorar con Laura, su madre. La escuché reorganizar los hechos, suavizar detalles, omitir decisiones. Se presentó como una mujer abrumada, agotada, emocionalmente descuidada. Escuché cómo el engaño se convertía en consecuencia, cómo la traición mutaba en síntoma, cómo ella dejaba de ser responsable para convertirse en víctima de circunstancias. No dijo mi nombre ni una sola vez. Cuando la conversación terminó, el silencio que siguió fue casi más pesado que el llanto. Al día siguiente por la tarde, intenté volver a la rutina. Me instalé en el despacho de casa con el portátil abierto, documentos sin leer y correos que no respondí. Fingía trabajar, pero estaba completamente desconectado. Fue entonces cuando escuché voces en la sala. Reconocí la de Natalie. Y otras dos que conocía demasiado bien. Me levanté despacio y caminé hacia el living. Ahí estaban. Susan y Richard, de pie en el centro de la sala, como si aquel espacio les perteneciera. Susan tenía los brazos cruzados y la mandíbula rígida. Richard observaba todo con esa expresión severa que siempre utilizaba cuando quería imponer autoridad sin levantar la voz. Susan habló primero, sin saludo previo. Tenemos que hablar de cómo estás manejando esta situación. En ese instante lo comprendí todo. No habían venido a preguntarme cómo estaba. No habían venido a escuchar. Habían venido a corregirme. Siéntate, ordenó Susan. No fue una sugerencia. Fue una orden directa. Miré a Natalie. No levantó la vista. Retorcía sus dedos con nerviosismo, fijando la mirada en el suelo, como si no existiera. ¿Tú los llamaste? Le pregunté. Nosotros vinimos por nuestra cuenta, respondió Richard. Nuestra hija nos llamó muy alterada y estamos aquí para ayudar. Ayudar. Claro. Me senté. No por obediencia, sino por curiosidad. Quería ver hasta dónde pensaban llegar. Susan tomó la palabra de inmediato, como siempre. Criamos a Natalie para que se comunicara dentro del matrimonio, para que expresara lo que necesitaba. Me miró con condescendencia, como si estuviera evaluándome. ¿Por qué no estaba recibiendo de ti lo que necesitaba? Disculpa, respondí, ¿cómo dices? Trabajas 60, 70 horas a la semana, intervino Richard. Estás todo el día en obras, viajando.
¿Cuándo exactamente tenías tiempo para tu esposa? Trabajo para proveer. El matrimonio no se trata solo de dinero, me interrumpió Susan. Se trata de presencia emocional. Natalie necesitaba apoyo, conexión. ¿Dónde estabas tú? Miré a Natalie otra vez. Lloraba en silencio. No decía nada. No los detenía. Ella me fue infiel, dije con voz controlada. Durante 3 meses. ¿Y me están preguntando por qué yo no estaba lo suficientemente disponible? Estamos preguntando, corrigió Susan inclinándose hacia adelante, porque ella sintió que tenía que buscar eso en otro lugar. Tomó una mala decisión bajo presión, añadió Richard. La gente comete errores cuando no obtiene lo que necesita en casa. Sentí un frío lento, profundo, extendiéndose por el pecho. ¿Un error? Pregunté. ¿3 meses acostándose con otro hombre es un error? Es un síntoma, respondió Susan, de un problema más grande en el matrimonio. Y sí, ella tiene responsabilidad, pero tú también. Luego dijo la frase que terminó de romper cualquier resto de contención. Al menos fue alguien del trabajo. Alguien que conocía. No un desconocido de un bar. Eso demuestra que tiene ciertos límites. Me quedé en silencio. Esa frase se repitió en mi cabeza como un eco malicioso. Al menos fue un compañero de trabajo. Tiene estándares. Algo dentro de mí cedió. No fue una explosión. Fue una ruptura seca, definitiva. Tienes que pensar en el perdón, insistió Richard. En lo que significa el matrimonio. Ella también hizo promesas, respondí. ¿Y quiere cumplirlas ahora?, dijo Susan. Quiere arreglar esto. Terapia. Reconstruir la confianza. La pregunta es si tú eres lo suficientemente maduro. Madure. Los matrimonios sobreviven a esto, continuó Richard. Lo hemos visto muchas veces. En la iglesia conocemos parejas que salieron fortalecidas, añadió Susan. Se trata de elegir el amor por encima del orgullo. Natalie sollozó. Lo siento, susurró. Haré lo que sea. Todos me miraron. Esperaban que aceptara. Que cediera. Que asumiera que su traición era responsabilidad compartida. Me puse de pie. ¿A dónde vas?, exigió Susan. No hemos terminado. Sí, respondí. Ya terminamos. Siéntate, ordenó Richard. Estamos intentando salvar tu matrimonio. No, respondí. Están intentando salvar a su hija de las consecuencias. ¿Cómo te atreves?, dijo Susan. Salgan de mi casa. El silencio fue absoluto. ¿Perdón?, preguntó Susan. Fue. Ahora. Richard se levantó. No te atrevas a hablarnos así. Dije que se vayan. Natalie entró en pánico. Mamá, papá. Nos vamos, dijo Susan. Pero piénsalo bien. Estás tirando a la basura una familia por orgullo. Abrí la puerta. Salieron. Susan abrazó a Natalie y le susurró algo. Richard me lanzó una mirada que antes me habría intimidado. Cerré la puerta. Y ahí terminó todo intento de explicación. Saqué el teléfono. Busqué un abogado de divorcios. Elegí uno. Escribí. Necesito una consulta lo antes posible. Envié el mensaje. 1 hora después, Natalie apareció. ¿Podemos hablar? No esta noche. ¿Estás dispuesto a intentar arreglar esto? La miré. Veremos. Ella lo tomó como esperanza. Yo lo tomé como estrategia. Esa noche me acosté escuchando su llanto al otro lado de la pared, con la certeza de que ya había tomado una decisión, aunque aún no se la había dicho. La pantalla del teléfono iluminó la habitación en plena oscuridad. Un nuevo correo electrónico. Asunto, solicitud de consulta. Lo abrí de inmediato. Mañana a las 9 de la mañana está bien. Traiga toda la documentación. Si ella no sabe que usted está iniciando esto, manténgalo así hasta que se le notifiquen los documentos. El factor sorpresa juega a su favor. Leí el mensaje 2 veces, despacio. No había emociones en esas líneas, solo instrucciones claras y directas. Exactamente lo que necesitaba. Ajusté la alarma para las 6 de la mañana, dejé el teléfono sobre la mesa de noche y cerré los ojos. Ya no quedaba nada más que hablar. Al día siguiente empezaría a mover las piezas. La oficina de Laura estaba en el centro de la ciudad, en el 10º piso de un edificio moderno, con ventanales de piso a techo que dominaban el paisaje urbano. Ella rondaba los 50 y tantos años, vestía un traje impecable y tenía una mirada aún más afilada. Era el tipo de profesional que había visto todas las versiones posibles de traición, mentiras y excusas humanas, y ya nada la sorprendía. Le mostré todo lo que había reunido, el vídeo, la línea de tiempo, las capturas de pantalla de nuestras cuentas conjuntas, la escritura del departamento, cada documento que había recopilado con paciencia y método. Observó el vídeo una sola vez, sin cambiar la expresión del rostro. ¿Cuánto tiempo llevan casados?, preguntó. 6 años. ¿Hijos? No,
¿Capitulaciones matrimoniales? Sí. Las firmó sin leerlas. ¿Estaban enamorados? Eso creíamos, respondí, sin dramatismo. Laura asintió lentamente. Bien. Eso simplifica bastante las cosas. Se recostó en su silla y entrelazó los dedos. Puedo presentar la demanda hoy mismo, si así lo desea. Hay evidencia documentada de infidelidad. El estado es de divorcio sin culpa, pero esto ayuda mucho en la división de bienes. El departamento está únicamente a su nombre, ¿correcto? Lo compré 2 años antes de casarnos. Aún mejor. Ella va a pelearlo de todos modos, pero legalmente lo vamos a ganar. Luego me miró con atención. Ella sabe que usted está aquí. No sabe nada. Manténgalo así. No le diga que va a presentar la demanda. No discuta el futuro ni intente aclarar nada. No le dé tiempo para prepararse ni para ocultar activos. El factor sorpresa es su mayor ventaja. No dudé. Quiero presentar hoy mismo. Laura sonrió, pero no fue una sonrisa amable. Fue una de aprobación profesional. Tendré los documentos listos antes de que termine el día. Salí de su oficina alrededor de las 10 de la mañana. Para el mediodía, ya había abierto una cuenta nueva en un banco distinto, al otro lado de la ciudad. A las 2 de la tarde, había redirigido mi salario. A las 4, transferí legalmente la mitad de nuestros ahorros conjuntos a la nueva cuenta, algo permitido y confirmado previamente por Laura. Esa misma tarde cambié todas las contraseñas, correo electrónico, banca en línea, tarjetas de crédito, servicios de streaming, todo. Activé la verificación en 2 pasos en cada plataforma. Nada quedaba que ella pudiera usar o controlar. Cuando regresé al departamento esa noche, Natalie estaba cocinando otra vez. Se esforzaba demasiado en demostrar que seguía siendo una buena esposa. ¿Cómo estuvo tu día?, preguntó. Largo. Una inspección se extendió más de lo previsto, respondí. Servimos la cena, comimos juntos. Hablamos de cosas triviales. Yo podía sentirla observándome, analizando cada gesto, intentando descubrir en qué punto me encontraba. Finalmente, habló con cuidado. He estado pensando, en nosotros. En la posibilidad de ir a terapia. Asentí despacio. Tal vez. Todavía estoy procesando todo. El alivio cruzó su rostro de inmediato. Para ella, procesar significaba tiempo. Y el tiempo, esperanza. No le ofrecí nada más. Durante las 2 semanas siguientes, me convertí en un fantasma dentro de mi propio hogar. Estaba físicamente presente, pero emocionalmente ausente. Respondía cuando me hablaban, preparaba café por las mañanas, volvía a casa a horarios normales, pero no estaba realmente ahí. Natalie lo intentó todo, cenas elaboradas, conversaciones largas sobre su infancia, recuerdos de nuestros primeros años juntos. ¿Te acuerdas de cuando éramos felices?, me decía. Intentó retomar la intimidad en 2 ocasiones. La rechacé con suavidad ambas veces. Todavía no. Necesito más tiempo. Ella creyó que mi distancia era dolor, duelo, confusión. Nunca sospechó que era cálculo. Mientras tanto, fui desmontando mi vida en silencio. Saqué los documentos importantes, acta de nacimiento, pasaporte, el título del vehículo. Los guardé en una caja de seguridad en el nuevo banco. Retiré objetos personales con valor sentimental, el reloj de mi abuelo, fotografías de mi vida antes de Natalie. Las herramientas antiguas de mi padre las llevé a una unidad de almacenamiento que alquilé a nombre de mi empresa. Las cosas pequeñas fueron desapareciendo poco a poco, una caja de libros, mis trajes buenos, el equipo de campamento. Ella no lo notó. Los padres de Natalie llamaron 6 veces durante esas 2 semanas. Dejé que todas las llamadas fueran al buzón de voz. No escuché ni un solo mensaje. Aparecieron una vez en el departamento, un sábado por la mañana, mientras yo estaba en el gimnasio. Natalie me contó después que querían hablar para aclarar las cosas. No respondí. Susan me escribió un mensaje. Necesitamos tener una conversación adulta sobre esta situación. No contesté. Tampoco la bloqueé. Todavía no. Quería ver si decía algo que pudiera servirme más adelante. Pero no entré en el juego. Yo ya no estaba discutiendo. Yo estaba ejecutando. Ella volvió a escribir. Ignorarnos no va a resolver nada. Leí el mensaje una sola vez. Ni siquiera sentí enojo. Solo una certeza fría y definitiva. Borré la conversación completa sin pensarlo 2 veces. No quedaba nada que discutir, nada que aclarar, nada que rescatar. Todo lo importante ya había quedado dicho en actos, no en palabras. Al día 12, Laura llamó. No hubo preámbulos ni preguntas innecesarias. Su voz sonaba firme, precisa, la de alguien que sabe exactamente en qué punto del proceso está y cuál es el siguiente movimiento. El notificador puede presentarse en su oficina el lunes a las 2 de la tarde, dijo. Es el punto de mayor impacto.
Horario laboral. Lugar público. No podrá hacer un escándalo sin testigos. Hizo una breve pausa, como esperando confirmación. Hazlo, respondí. Que sea ahí. Colgué y sentí algo parecido al alivio, pero sin euforia. Más bien era orden. Las piezas empezaban a encajar. Ese fin de semana me dediqué, con una calma casi quirúrgica, a terminar la extracción final. No hubo prisa ni dramatismo. No empaqué a las carreras ni dejé rastros emocionales. Fui metódico. Revisé cada habitación con la mente clara, cada cajón, cada estante, cada rincón donde alguna vez había dejado algo propio. Solo me llevé lo que realmente importaba. Mis documentos personales, papeles de trabajo, archivos, respaldos, fotografías antiguas. Objetos pequeños con valor sentimental que, curiosamente, para ella siempre habían sido irrelevantes. Todo aquello que no hacía ruido, que no ocupaba espacio visual, pero que era mío. Dejé atrás lo que nunca fue esencial. Muebles. Decoración. Regalos que ya no significaban nada. Cosas que podían ser reemplazadas sin esfuerzo. No fue un acto de renuncia, sino de selección. Para el domingo por la noche, el condominio seguía luciendo exactamente igual, al menos a los ojos de Natalie. La iluminación, los cuadros, el sofá, todo estaba en su lugar. Pero lo que no se veía era lo importante, todo lo que me pertenecía, todo lo que me anclaba a ese espacio, ya no estaba allí. El lunes por la mañana salimos como cualquier otro día. Rutina intacta. Ella rumbo a su oficina, arreglada, concentrada en su teléfono. Yo hacia el trabajo, casco bajo el brazo, planos enrollados, la misma rutina de siempre. Nos despedimos con un gesto automático. Nada levantó sospechas. Nada se sintió distinto para ella. A las 2 de la tarde, los papeles serían entregados. La noche del domingo, sin embargo, intentó una última jugada. Estábamos sentados en el sofá, uno junto al otro, pero a una distancia que ya no era física sino emocional. El televisor estaba encendido, algún programa genérico que ninguno de los dos estaba realmente mirando. El sonido era solo relleno, una excusa para no hablar. Ella giró lentamente hacia mí. Hablé con una terapeuta, dijo, con voz cuidadosa. ¿Sobre nosotros? ¿Sobre lo que pasó? Pregunté, sin levantar el tono, sin cargar la frase de nada. ¿Tiene disponibilidad esta semana? Continuó. Dice que podríamos trabajar esto juntos. Que todavía hay opciones. Tomó mi mano con cuidado, como si temiera que pudiera romperse. ¿Vendrías conmigo? Por favor. La miré con atención. Esos ojos que alguna vez me hicieron sentir seguro. Esa expresión que conocía de memoria. Esa boca que me había dicho te amo incontables veces, incluso en los mismos días en que dormía con alguien más. Claro, dije. Su rostro se iluminó de inmediato, como si hubiera recibido una absolución. ¿De verdad? Sí. Iré. Me abrazó con fuerza, llorando contra mi hombro, aferrándose como si ese gesto pudiera revertir semanas de decisiones. Gracias. De verdad, gracias, repetía. Vamos a arreglar esto. Le di unas palmadas mecánicas en la espalda. No la abracé de verdad. Ella no tenía idea de que, en menos de 18 horas, los documentos serían entregados formalmente. Yo no tenía ninguna intención de ir a terapia. Para entonces, en términos prácticos y legales, ya me habría ido. El lunes avanzó con una lentitud extraña. Estaba en obra, revisando vaciados de concreto, verificando la colocación del acero, controlando niveles y tiempos. Todo completamente normal. Conversaciones técnicas. Decisiones habituales. Mi teléfono permaneció en el bolsillo todo el tiempo. Sabía exactamente qué estaba ocurriendo a las 2 en punto. No necesitaba mirar el reloj. A las 2:17, el teléfono empezó a vibrar. ¿Natalie? Lo dejé ir a buzón de voz. Volvió a llamar. Y otra vez. En la cuarta llamada, contesté. ¿Qué hiciste? Gritó. Su voz era aguda, descontrolada. Detrás se oían ruidos de oficina, pasos, murmullos, gente alrededor. Testigos. Exactamente como estaba planeado. Presenté la demanda de divorcio, respondí con calma. Sin hablar conmigo. Íbamos a ir a terapia. Íbamos a arreglar esto. No, dije. Tú ibas a terapia. Yo estaba presentando el divorcio. No puedes simplemente, respiraba con dificultad. Tenemos que hablar. Es nuestro matrimonio. No hay nada que discutir. Corté la llamada. Volvió a marcar. Rechacé esa y las siguientes. Luego bloqueé su número sin dudarlo. A las 6 de la tarde entré al estacionamiento subterráneo del edificio. Mi espacio. Mi condominio. Esa misma mañana había cambiado las cerraduras mientras ella trabajaba. Cerrojo nuevo. Llave nueva. Todo legal.
Todo documentado. Apenas cerré la puerta, alguien empezó a golpear con fuerza. «¡Abre esta puerta!», gritaba Natalie. «No puedes echarme de mi propia casa». Dejé las llaves sobre la mesa. No respondí. Los golpes se intensificaron. Escuché puertas abrirse. Vecinos asomándose. Susurros. El espectáculo estaba montado. «Sé que estás ahí». Saqué el teléfono y llamé a la línea de policía no urgente. «Hola, necesito un agente en mi domicilio. Mi exesposa está causando una alteración y se niega a retirarse de la propiedad». 10 minutos después, un oficial tocó la puerta. Abrí. Natalie estaba allí, maquillaje corrido, la voz rota, aún con la ropa de oficina. «Señor, ¿cuál es la situación?», preguntó el agente. «Este es mi condominio. Mi nombre figura en la escritura. Ella no vive aquí. Le pedí que se retirara y se niega». El oficial se giró hacia ella. «Señora, ¿tiene algún documento que indique que reside aquí?». «Estamos casados», respondió. «Este es mi hogar». «¿Su nombre figura en la escritura o en un contrato de arrendamiento?». Titubeó. «No, pero…». «Entonces, legalmente, el señor tiene derecho a negarle el ingreso», dijo el oficial. «Debe retirarse de la propiedad. Si se niega, puedo arrestarla por invasión». Vi su rostro atravesar incredulidad, furia y finalmente desesperación. «Esto es una locura», susurró. «Haces todo esto por un error». No respondí. ¿Se fue? El agente se quedó hasta que subió a su coche y se marchó. Mi teléfono empezó a vibrar antes de que cerrara la puerta. «Susan. Richard. El hermano de Natalie. Un primo. Números desconocidos». Rechacé la llamada de Susan. Bloqueada. Richard llamó. Bloqueado. Uno por uno, todos bloqueados sin responder. Llegó un mensaje de un número desconocido. «Tenemos que reunirnos y hablar como adultos. Estás siendo infantil. Susan», desde otro teléfono. Bloqueado. Otro mensaje. Otro número. «No puedes ignorarnos para siempre. Merecemos una explicación». Bloqueado. Siguieron intentando. Nuevos números. Correos. Insistencias. Bloqueé cada uno sin leer más allá de la primera línea. Esa noche, Laura llamó. «¿Cómo va todo?». Apareció. La policía la sacó. Su familia no deja de llamar. Bloquéalos a todos. Sin excepción. Sin contacto no hay munición. No pueden torcer tus palabras si no les das ninguna. Ya está hecho. «Bien». Contrató abogado. Daniel Wu. Perfil agresivo. Ya envió solicitudes para reunirse y negociar un acuerdo. Dile que no. ¿Estás seguro? La mayoría de la gente. Todo va por abogados, la interrumpí. No voy a sentarme en una sala con ella. Hubo un breve silencio. Luego, una exhalación que sonó claramente a aprobación. «Entendido», dijo Laura. Seguimos adelante. Colgué, y por primera vez en días. El departamento quedó en completo silencio. Le dije a mi abogada que se encargara de avisarles. A partir de ese momento, las exigencias comenzaron a llegar de forma casi inmediata a través del abogado de Natalie. Pedían pensión alimenticia, la mitad del condominio y la división completa de las cuentas de retiro. No buscaban un acuerdo justo, lo que querían era alargar el proceso, desgastarme y causarme el mayor daño posible. Laura se encargó de desarmar cada una de esas exigencias con precisión quirúrgica. Presentó el acuerdo prenupcial, las pruebas documentadas de la infidelidad y la evidencia de que el inmueble era un bien adquirido antes del matrimonio. Con todo eso sobre la mesa, enviamos una propuesta de conciliación clara y definitiva. Natalie se quedaría con su automóvil, sus pertenencias personales y su propia cuenta de retiro. Yo conservaría el condominio, mis cuentas y no habría ningún tipo de pensión. La respuesta de su abogado fue inmediata. Calificó la oferta como insultante y punitiva. Le dije a Laura que les respondiera lo mismo de siempre, nos veríamos en los tribunales. Esa misma semana tomé una decisión adicional. Reenvié el vídeo y la línea temporal completa de la relación extramarital de Natalie al Departamento de Recursos Humanos de la firma de inversiones donde trabajaban ambos. Utilicé un correo electrónico anónimo y cifrado. La política interna de la empresa era clara y explícita, estaban prohibidas las relaciones sentimentales entre empleados del mismo departamento. Especialmente cuando existía un conflicto de intereses. Ethan fue despedido en menos de 48 horas. Mi teléfono vibró poco después. Un número desconocido. «Lograste que despidieran a Ethan. Estás arruinando vidas solo por tu ego». Leí el mensaje una sola vez. Bloqueé el número. No respondí. Los intentos de contacto se multiplicaron. Natalie escribía desde nuevos números. Sus padres usaban los teléfonos de amigos. Aparecieron primos, tías, conocidos lejanos,
Personas que había visto apenas un par de veces en bodas o reuniones familiares. Mi reacción fue siempre la misma, bloquear. Sin explicaciones, sin justificaciones. Silencio absoluto. Una semana después, encontré un correo electrónico en la carpeta de spam. Susan había creado una cuenta nueva. El asunto decía, por favor, léelo. Estuve a punto de eliminarlo sin abrirlo, pero algo me hizo detenerme. El mensaje era un ataque directo. Me acusaba de destruir a la familia por orgullo, de no saber perdonar, de carecer de valores. Decía que Natalie había cometido un error, que los hombres de verdad perdonan, que mis padres se avergonzarían de mí. Aseguraba que habían intentado ayudarme a entrar en razón y que yo había respondido cortándolos de mi vida como si no significaran nada. Terminaba con una amenaza velada, se encargarían de que todos supieran qué clase de hombre era yo. Leí el correo 2 veces. Luego tomé una captura de pantalla y se la envié a Laura con una sola línea, para el expediente. No le respondí a Susan. Moví el correo a spam y configuré un filtro para que cualquier mensaje proveniente de sus direcciones se eliminara automáticamente. Después cerré la computadora. Que inventaran la historia que quisieran. Que me pintaran como el villano, el esposo cruel, el hombre incapaz de perdonar. Ya no me importaba. Había dejado de explicarme. La fecha del juicio quedó fijada para 6 semanas después. No pedí actualizaciones ni me obsesioné con la estrategia. Laura tenía todo bajo control. El día señalado llegué con traje, me senté en la sala y esperé. El abogado de Natalie habló primero. Me describió como frío, vengativo, poco dispuesto a salvar el matrimonio. Dijo que había abandonado la relación sin intentar repararla, que cambié cerraduras, bloqueé a la familia y corté toda comunicación. Señaló a Natalie, vestida con un atuendo cuidadosamente elegido para parecer modesto y vulnerable, y afirmó que ella estaba dispuesta a ir a terapia, a reconstruir la confianza y a honrar sus votos. La jueza me miró directamente. ¿Es correcto esto? ¿Intentó algún tipo de consejería matrimonial? Me puse de pie. No, su señoría. ¿Por qué no? ¿Por qué no negocio con la traición? Laura presentó todo. El vídeo. La cronología de 3 meses. Los registros de mensajes, cientos de ellos, enviados a Ethan durante nuestra cena de aniversario, durante fines de semana que yo creía compartidos, durante noches en las que supuestamente trabajaba hasta tarde. Presentó también los correos de Susan y la intervención familiar cargada de culpas y excusas. La expresión de la jueza no cambió, pero algo en su mirada sí lo hizo. El fallo fue claro. Divorcio concedido bajo mis términos. Sin pensión. La división de bienes me favoreció. Natalie conservó su automóvil, sus objetos personales y su cuenta de retiro. Todo lo demás quedó en mis manos. Natalie intentó provocar una escena a la salida del juzgado. Gritaba que yo había destruido su vida, su carrera, su familia. Caminé hacia mi camioneta, subí y me fui. No miré atrás. No respondí. No le di esa satisfacción. El decreto final llegó 3 semanas después. No asistí a la firma. Laura se encargó de todo. Me envió un mensaje breve, terminó. Eres libre. Para entonces llevaba 87 días sin ningún tipo de contacto. Algunos amigos en común intentaron intervenir. Natalie lo está pasando muy mal. ¿No crees que estás siendo demasiado duro? Dejé de responderles también. Si creían que ella merecía otra oportunidad para hablar, entonces no entendían lo que significaba la lealtad. Vacié el condominio por completo. Contraté a un diseñador, cambié muebles, pintura, distribución. Eliminé cada rastro de ella hasta que el lugar volvió a sentirse mío. En el trabajo notaron el cambio. Me volqué de lleno a los proyectos, asumí los más complejos, me quedé hasta tarde, me ofrecí para lo que nadie quería. 4 meses después me ascendieron a gerente senior. Empecé a correr por senderos los fines de semana, me uní a un gimnasio de escalada, hice amigos nuevos que no conocían a Natalie ni la historia. Retomé contacto con viejos amigos de la universidad. Cervezas, partidos, risas. Volví a salir con mujeres, sin prisas ni promesas. Solo conversaciones honestas. Descubrí lo que se sentía estar con alguien que no mentía. Dormí bien por primera vez en años. 3 meses después del divorcio, estaba en el supermercado, en la sección de frutas, cuando vi a Susan en otro pasillo. Nos vimos al mismo tiempo. Caminó hacia mí, ya con la boca abierta para hablar. Giré el carrito y me fui por el lado contrario. Espera, escuché detrás. No me detuve. No giré. No la reconocí. Pagué, cargué las bolsas y me fui a casa. Indiferencia total. Esa noche apareció otro correo. Vi el asunto en la vista previa. Lo siento, podemos hablar, Natalie. No lo abrí. Lo eliminé y seguí preparando las comidas de la semana. No sé qué fue de ella después. Dicen que volvió a vivir con sus padres.
Que ella y Ethan se culparon mutuamente tras el despido y que la relación se desmoronó en semanas. Que publica frases ambiguas sobre traición y personas falsas en redes sociales. No lo sé. La bloqueé en todas partes. Su familia sigue hablando de mí, al parecer. Siguen llamándome frío, orgulloso, incapaz de perdonar. Probablemente aún cuentan su versión donde yo soy el villano. No lo confirmo. Los bloqueé a todos. No sé si Natalia asumió alguna responsabilidad. No sé si sus padres reconocieron que la encubrieron. No sé si ella entendió lo que destruyó. Y lo cierto es que ya no me importa. Ellos querían una última conversación. Un cierre. Que explicara mis decisiones, que justificara mis límites, que les diera otra oportunidad de discutir. Yo les di silencio. Silencio absoluto. Aprendí algo con todo esto: no le debes explicaciones a quien las usa como arma. No le debes presencia a quien no la valora. No le debes perdón a quien cree que es una obligación. Querían que aceptara la falta de respeto en nombre de la familia. Yo me elegí a mí. Algunos lo llaman frialdad. Yo lo llamo dignidad. Casi ha pasado un año. Tengo otro cargo, otro círculo social, otra vida. El condominio ya no huele a ella. Mi teléfono ya no vibra con números bloqueados. No pienso en el vídeo ni en las mentiras. Pienso en lo que viene. Y duermo profundamente. A veces, la mejor venganza no es el fuego. Es el hielo. La indiferencia total y permanente.